Vamos a la primera parte de la nota que le realizamos al médico veterinario Sebastián Vitone, uno de los referentes que tiene el INTA a nivel nacional en el sector cárnico. El tema, la caravana electrónica. La caravana electrónica es un método de identificación individual del ganado bovino, en este caso. En realidad refiere a varios rumiantes, pero vamos a hablar específicamente del bovino, que es el que más sensible es. Es como el documento nacional de identidad que tenemos los humanos. Es un número único intransferible que uno le asigna a cada animal a partir de los 6 meses, digamos, el momento del destete. Entonces eso permite trazarlo, por eso se habla de trazabilidad. ¿Qué significa esto de la trazabilidad? Y poder individualizar la carne proveniente o la leche proveniente de animales desde el origen del campo donde nacieron, donde se recriaron, qué comieron, inclusive, digamos, la propuesta actual, digamos, esta resolución, tiene una segunda etapa que es llegar hasta la posibilidad de tipificar carne y asociar esa tipificación de carne a los distintos procesos que hicieron, digamos, la producción, en la recría, en los pilos, en su origen. No es nuevo, nosotros teníamos un esquema de trazabilidad con una identificación que llamábamos botón, caravana tarjeta, que también tenía un número, pero ese número hacía referencia a un número de orden asociado al número de RENSPA, que es el número de cada propietario, y funcionaba, digamos, parcialmente. Digo parcialmente porque era dificultosa la lectura, a veces se los ponían, a veces no se los poníamos. El seguimiento y la rigurosidad de la información que ofrece era bajo, pero bueno, ese esquema de identificación quedó sin vigencia a partir del 1 de diciembre de 2025, en el momento en el cual no se vendieron ya más identificaciones de ese tipo. A partir del 1 de enero, todo lo que se comercialice como ternero nacido en la última campaña va a tener que tener esta identificación electrónica que tiene un botón, que un botón es como si fuera un aro, que se le pone en la oreja derecha de cada animal. Dentro de ese aro hay un chip electrónico con un número único, que hace referencia al país de origen, hace referencia al productor y a un número de orden que tiene ese productor. Entonces el productor tiene que colocar esta caravana identificando el sexo del animal, la raza del animal y a su vez indicando aproximadamente el momento de nacimiento o la edad al momento de la colocación. Y en la oreja derecha tiene ese mismo número repetido, que es una caravana tarjeta, que es una tarjeta que uno identifica visualmente, entonces puede mirar visualmente sin la necesidad de un método electrónico de identificación, de reglamento de información. ¿Por qué digo esto? Porque la caravana electrónica lleva un chip que refiere un número y después todos los integrantes de la cadena vamos a tener que tener un método de lectura. En general le llamamos bastón. El bastón es un lector, digamos, son caravanas de baja frecuencia que uno acerca a esa oreja con el chip que tiene el dato electrónico y ahí registra, digamos, el movimiento. Eso es una de las cuestiones que por ahí se pueden llegar a presentar como más complicada, porque en realidad en cada transferencia, digamos, desde el origen lo pone, el criador pone la caravana electrónica, se lo vende a un invernador o a un pilotero, entonces el pilotero cuando recibe ese animal tiene que identificar que el número se corresponda con el remitido, que el animal tenga el sexo y la raza y la edad declarada, y que a su vez, digamos, cuando él lo vende o a un frigorífico o a un tercer dueño, pueda también hacer el mismo seguimiento. Entonces, eso debería terminar, digamos, un animal que llega al frigorífico, en el frigorífico identifican por última vez esta caravana y podríamos llegar a tener información de cuál fue la crianza y cuáles fueron las características del sistema de producción y del producto carne que este animal produjo de manera trazable, digamos, en todo el sistema. Que esto puede llevar entre 12 meses si se trata de algún tipo de consumo liviano, o 2 años, 2 años y medio cuando hablamos de animales de exportación. Bien, a ver, estamos
comentaste lo que había antes, lo que hay hoy. Hubo instituciones que no estaban muy de acuerdo con la implementación de esto, ya que esta trazabilidad está o se puede tomar como destinada a carnes de exportación y no para consumo interno. ¿Cómo se resolvió este tema? En realidad, digamos, la posición del SENASA ha sido firme y esto va a ser un primer año para todos los animales que ni siquiera son los nacidos en 2025, sino todos aquellos animales que se comercialicen a partir del 1 de enero y que no hayan sido declarados los nacimientos. Esto es importante aclarar porque hay algunas confusiones. De hecho, a raíz de esta entrevista me tuve que investigar un poco. O sea, hay gente que dice, sí, se pueden comercializar. Se pueden comercializar todos aquellos nacimientos declarados en 2025 y que antes del 1 de diciembre hayan comprado las caravanas y hayan declarado las caravanas del sistema anterior. Si yo no declaré los nacimientos del año pasado, y lo voy a hacer con el destete de febrero, marzo, mayo, que son normalmente las zafras de ternero usuales, tengo que declarar el nacimiento en julio, agosto, septiembre del año pasado, la aplicación de la caravana, y va a ser absolutamente necesario tener la identificación electrónica para poder comercializar esos animales, y ahí empieza esta cadena de identificación que va a ser algo engorroso, digamos, porque esto incluye los remates feria, digamos, la remisión de los animales del campo a la feria va a tener que determinar si los animales se corresponden con la información enviada, y luego de ahí al dueño comprante en la feria va a tener que hacer lo mismo, o sea, va a acarrear algo más de trabajo. Un poco la resistencia está en que es un trabajo más de manga. Hay observaciones con respecto a las pérdidas, si se pierde la caravana, si no la pierden, la dificultad para poner, los pequeños productores, todas esas cosas, digamos, cada vez que uno trata de una cuestión operativa, siempre que vamos a las escalas más chicas o los productores que tienen menos cantidad de cabeza, suele ser un problema porque las infraestructuras no son tan buenas. La realidad es que esto ha ido cambiando y por ahí tenemos una retórica del uso de identificaciones o tecnología para la ganadería con respecto a los valores que tienen los animales. Y hoy el valor de la caravana electrónica y algunos de estos procesos termina siendo irrisorio porque la mayoría de los animales valen más de $1.000. Entonces, digamos, deberíamos poder absorber ese costo con facilidad. Sí es más trabajo, sí va a ser más engorrosa la posibilidad, digamos, de trazarlo, pero alimenta también de información no solo al sistema de comercialización. Yo trabajo en la unidad de construcción de Uruguay hace más de 5 años que trabajamos con caravanas electrónicas, no solo para identificar los animales, sino para que al identificarlo en cada uno de esos chips uno va asociando información de preñez, de ganancia de peso, de cualquiera de las aplicaciones de vacuna, de todas las cosas que uno le va haciendo y realmente es muy efectivo para guardar información y tener información real de lo que va pasando con cada uno de los individuos que uno tiene en rodeo. Es fantástico. El tema es que hay que tecnificarse. Esto es lo mismo que los teléfonos celulares. Al comienzo, quien no quería las aplicaciones, bueno, tuvo que a la fuerza acostumbrarse a las aplicaciones para poder comunicarse y este sistema va a pasar de la misma forma. Nuestros vecinos uruguayos hablan muy bien, ellos pasaron por un proceso similar. El esquema de identificación de ganado es prácticamente el mismo que se aplica en Uruguay, en las mismas condiciones. Y la verdad que ellos dicen, bueno, al principio fue engorroso, hubo muchas quejas, hay dificultades como en cada cambio, pero les permitió tener otro tipo de mercado, les permitió lo que es la comercialización efectiva de ganado en pie a varios destinos. Entonces, se lo refieren como, bueno, el día y la noche. Uno con la caravana electrónica tiene una posibilidad de tener un mercado diferente, hablando de lo que es exportación, respecto de lo que es al no tenerlo. Yo creo que como todas las cosas van a ir incorporándose, acá nosotros tenemos el pesar de que las normativas no duran. Ese es el problema.
Entonces, vos decís, bueno, como muchos de los planes que hemos discutido todos estos años que nos conocemos, bueno, los planes sanitarios, Sí. referencias, o sea, cada vez que hay un cambio de gobierno se da una vuelta para atrás, entonces todos los que son pioneros en tomar la iniciativa y cambiar, digamos, por ahí resultan damnificados porque el que viene atrás lo cambia o lo vuelve para atrás o lo deja sin efecto, entonces el que cumple, digamos, termina perdiendo por haberlo hecho primero. Entonces tenemos que tener un poco de paciencia y verificar que esto va a tener una duración en el tiempo. Desde el punto de vista de la producción, cualquier colega veterinario que trabaja, solo hecho para poder identificar preñez, por ejemplo, para poder identificar animales positivos o negativos de algunas enfermedades clásicas que tratamos, como son brucelosis, tuberculosis, las aplicaciones de vacunas, lo están usando, digamos, en escala porque es un método, digamos, de recolección de información muy ajustado y la verdad que es muy cómodo para cualquiera que trabaja con muchos animales. Eh, sí, el bastón lector es caro, o sea, es caro en función de la escala, son equipos que estaban entre los 1.200 y los $1.800, dependiendo de la funcionalidad. Entonces, para quien tiene poco ganado es algo incómodo, supongo que se va a resolver de alguna manera colectiva, como, Ujú. pueden, como muchas de las otras cosas, eh, pero no es imposible. Yo creo que no es imposible y la verdad que nos va a aportar de la misma manera que nos empezamos a acostumbrar a detectar, a hacer diagnóstico de gestación solamente porque el mercado chino, por ejemplo, demandó animales con mejores precios en nuestra vaca de refugio y logramos tener mejores índices de preñez por liberarnos de esa carga, esto va a ir en el mismo sentido. A ver, yo creo que va eh, asociado a este convenio que se está firmando con la Unión Europea, Mercosur. Esto va a favorecer la comercialización de carnes de nuestro país, estando a la altura, como vos bien lo decís, de Uruguay, ¿no? Sebastián, eh, con esto, ¿va a ser un blanqueo del ganado en nuestro país? No te pregunto por qué te reís. Eh, Me haces preguntas difíciles. Yo sigo trabajando en el organismo público y a veces no es tan fácil responder, digamos, por uno mismo. No, o sea, esto, yo no creo que debería tomarse como un blanqueo. En realidad, nosotros teníamos un sistema de identificación individual o de trazabilidad que era obligatorio, que era fácilmente no cumplible, como hablando de eso. Esto es como el voto no positivo. En medio así es. Era fácilmente no cumplible. ¿Por qué? Y porque como tenía muchas dificultades de lectura, nadie se iba a poner a agarrar en una tropa de que va en un camión de entre 30 y 100 terneros, por ejemplo, viendo la escala de camión, a pasarlos por una manga y a poder leerlo porque encima se ensuciaban. Era muy difícil de ser corroborado. La otra es que la falta de infraestructura y las velocidades que se manejan a veces cuando se trata de ganado que están en movimiento, digamos, de un campo a otro, hace que fueran mal colocados. Entonces, en vez de estar bien puestos sobre la base de la oreja, donde la probabilidad de pérdida es muy baja, se ponían las puntas. En el campo de monte los animales se rascan y se sacaban. Entonces, perdían la identificación y se ponía otra identificación nueva. Entonces, en cierta medida, es más difícil, digamos, no tener animales identificados con el número que corresponde. Entonces, también había cambios, animales que venían en un camión con un número y de repente se bajaban y subían otro y seguían con el mismo número del anterior. Todas esas cosas, digamos, van a ser algo más complejas porque la realidad es que todos los animales que tengan la caravana electrónica van a estar en un circuito que es pasible de ser de exportación. Nosotros lo hacíamos, esta identificación individual con el número correlativo que correspondía a cada individuo y controlaban el frigorífico para todos aquellos animales que iban a exportación. En este momento, todos los animales que empiecen a ingresar al sistema de identificación electrónica son animales que van a estar habilitados directamente para el proceso de exportación
y después, bueno, las distintas cuotas con respecto a lo que es la alimentación, lo que demandan cada una de las cuotas de la Unión Europea, 481, o Hilton, por ejemplo, que tienen algunas especificaciones en lo que es alimentación o condiciones de producción o edad, tendrán que cumplirse, pero en principio todos los animales van a estar habilitados para hacer